Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el capítulo 34 de Mejor Energía TV, el programa de energía que hacemos aquí en la ciudad de Neuquén por toda la multiplataforma de Prima Multimedios. Un gusto retomar el contacto luego de esta última semana. Bueno, vamos a estar comentándoles los principales temas del sector petrolero, de la industria oil and gas, de los no convencionales, sobre todo en este momento de la semana, tal como lo hacemos habitualmente con, bueno, esa mirada que hacemos de Neuquén, pero, bueno, por supuesto, teniendo en cuenta todas las variables globales y nacionales a la hora de, bueno, de presentarles nuestros contenidos y nuestros análisis, hoy con información también de la política en Neuquén, de las candidaturas que les venimos contando que vienen prefigurándose hacia el 2023, el gobierno de Omar Gutiérrez atravesando esa última etapa, ese último año que le queda en esta segunda gestión al mandatario neuquino. Bueno, el MPN cruzado por sus internas, los candidatos a gobernador y a vicegobernador que, bueno, comienzan a expresarse respecto de su mirada de la política local con una fuerte impronta de los partidos nacionales que están disputándose este territorio, con ciertas coaliciones que buscan armarse y, por supuesto, la mirada crítica del MPN respecto de ese avance y esos cuestionamientos que le viene haciendo también al gobierno nacional y a las fuerzas, a las coaliciones a uno y otro lado de la grieta. Así que vamos a estar hablando en algunos instantes, compartiendo con ustedes alguna entrevista al respecto. Información importante también del mundo con impacto en Neuquén, representaciones diplomáticas que estuvieron desembarcando en la provincia de Neuquén en la última semana, con ese eje primordial para el mundo por estos días que tiene que ver con el gas, la crisis de suministros del gas en función de la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, y esa oportunidad que tiene que ver con Neuquén y el mundo, ¿no? Ese desarrollo posible de shale gas que, bueno, en algún momento podría reportar el beneficio central de licuar gas, de la licuefacción en Argentina, ¿no? Bueno, ese proyecto que se plantea como una quimera hoy, pero bueno, tiene pasos importantes como el que están dando Petronas e YPF con ese acuerdo intermedio. Bueno, lo cierto es que hubo un desembarco de 12 representantes diplomáticos aquí en la provincia de Neuquén que estuvieron reunidos con el gobierno neuquino, bueno, básicamente para poder ir prefigurando qué tipo de acuerdos se pueden establecer a nivel local, a nivel nacional, en función de, bueno, de ese margen de posibilidades enormes que ofrece el gas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también más adelante de la actualidad del mundo sindical, con importantes acuerdos que se estuvieron cerrando en las últimas horas, también la mirada política del principal gremio productor de la cuenca neuquina respecto de, bueno, de lo que se está poniendo en juego en las elecciones generales que se vienen. Bueno, les decía, política y Neuquén, bueno, es parte de la agenda caliente en la provincia en este momento del año. Venimos de la interna del MPN que acaba de cerrarse el fin de semana pasado y estuvimos hablando también en la multiplataforma de Prima Multimedios con Ana Pechen. Ana Pechen, 2 veces vicegobernadora de la provincia, va ahora como compañera de fórmula de Marcos Cotman, el candidato del oficialismo del MPN, el sector azul, aquel encabezado por Jorge Zapac, el exgobernador, y por el actual gobernador y presidente del partido Omar Gutiérrez. Bueno, Ana Pechen hablando, por un lado, de la política, de estos cuestionamientos que les mencionaba las fuerzas nacionales, y por otro lado, bueno, de su mirada respecto de la actualidad de Vaca Muerta. Compartimos con ustedes la entrevista que manteníamos en las últimas horas con Ana Pechen, candidata a vicegobernadora del MPN. Ana Pechen, candidata a vicegobernadora del Movimiento Popular Neuquino. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Hola Fernando, Carmen, un gusto saludarlos y a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿qué evaluación hacen de lo de ayer? Una nueva instancia del MPN en el que define candidaturas. Bueno, es parte de ese andamiaje interno, supongo que les permite seguir posicionándose para lo que viene, ¿no? Que es básicamente ratificar esa aspiración de renovar en el gobierno y me imagino con los efectos locales en cada ciudad, ¿no? Bueno, ante todo, feliz, digamos, de que la ciudadanía un domingo, en una elección que no es obligatoria,
decida concurrir, ¿no es cierto?, a nivel local a elegir quién es el mejor de los candidatos que pretende que lo dirija de alguna manera a nivel municipal, a nivel de comisiones de fomento. Y por un lado, bueno, muestra la territorialidad que tiene el Movimiento Popular Neuquino, que no hay ninguna otra fuerza que la tenga, porque en el norte, en el sur, en el centro, digamos, hubo 26 localidades que ayer de alguna manera fueron a las urnas en una proporción más que interesante, ¿no es cierto? Porque si consideramos el padrón no solamente de afiliados, sino el padrón de afiliados independientes, aproximadamente un 30% es el que votó ayer, cosa que, bueno, nos enorgullece. Bien, bien. Una lectura, digamos, de seguir movilizados en ese sentido. ¿Qué les resta la situación de no ir a una interna fuerte como las que suele haber, con algunas, es cierto, con algunas diferencias también en algún otro tramo de la última historia, esto que no haya contendientes? Digo, les resta mucho el hecho de, bueno, de no tener una interna fuerte a nivel provincial, digo, para la gobernación y la vice y las listas de diputados, digo, en cuanto a la movilización, porque bueno, vienen, y lo venimos diciendo seguido, esto de, bueno, hay un itinerario que podríamos establecer desde las PASO del año pasado, que, bueno, los mantiene muy movilizados, ¿no? ¿Les saca un poco de ese ímpetu o crees que no tanto? Yo creo que lo inyecta, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que pensábamos, este test electoral así lo demuestra, ¿no? Es decir, o sea, nosotros crecimos más o menos en lo que es la lista azul, pero que bueno, hoy somos todos del MPN, ¿no es cierto? Ya no se habla más de lista azul, claro. Un 36%, teníamos 22.000 votos más o menos en el 2018, cuando fue una contienda para gobernador, ¿no es cierto? La interna de gobernador de Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa. En esa contienda teníamos la lista azul 22.000 votos, hoy tenemos 30.000, o sea que quiere decir que todo esto no lo desalentó. Por supuesto, si hubiéramos tenido en todas las localidades, el muestreo sería más grande, pero bueno, esto es una muy buena encuesta. Es un primer test in situ, se podría decir, ¿no? Sí, exactamente, importante. Mucho más que una encuesta, porque la gente se movilizó, fue a votar, digamos, no es solamente una pregunta a través de un teléfono, digamos, que te puede tener distintos tipos de respuestas, sino que hubo un esfuerzo de las personas para ir a votar y para apoyar a aquel candidato que en algunos lugares teníamos 4 o 5 franjas, ¿no? Creo que eso también motivó en algunos lugares mayor concurrencia a votar y en otros menos, como en San Martín de los Andes, que prácticamente de la lista azul había un solo candidato y bueno, se nota que la gente no se sintió tan motivada para ir a votar. Hay como una disputa y se sigue jugando por fuera de la estructura del MPN, digo en el plano no formal, obviamente, ya sabemos la determinación y hemos hablado en una entrevista anterior la definición que tomó Rolando Figueroa de, bueno, ir por afuera del partido en medio de esos cuestionamientos a la interna del MPN, a la reforma de la Carta Orgánica, pero sigue habiendo una disputa en la que, por fuera del MPN, en la que sigue omnipresente el MPN, que es, bueno, la aspiración de los gobiernos nacionales, o de los partidos nacionales, mejor dicho, de, bueno, incluso con un candidato del MPN, tratar de ser competitivos a la hora de, bueno, desbancar esa hegemonía del partido provincial por más de 60 años, ¿no? Hay como una mirada que, bueno, cueste lo que cueste, vamos a buscar un vínculo en Neuquén que acaso cuesta conseguir, un vínculo intrapartidario, ¿no? Que acaso cuesta conseguirles, que a ellos les cuesta conseguir a nivel nacional, ¿no? No sé cómo estás viendo ese escenario. Bueno, yo creo que durante muchísimos años el Movimiento Popular Neuquino disputó obviamente la gobernación con candidatos locales, muchas veces, ¿no es cierto?, que se decidían localmente o aún cuando eran de partidos nacionales, ¿no? Hoy se ve claramente una injerencia de los partidos nacionales en la búsqueda de sus candidatos a nivel local o en tratar de frenar a algunos candidatos a nivel local, ¿no? Creo que eso no lo habíamos vivido nunca y eso tiene un nombre y un apellido, Vaca Muerta. Es decir, la verdad es que cuando nosotros nos recreamos con estas elecciones donde localidades tan pequeñitas como Los Catutos, El Cholar, Chorriaca, van a votar con muchísima pasión su candidato, entendemos que toda esa gente es ignorada por estos personajes que vienen simplemente por un interés económico grande, que nosotros sabemos que lo tenemos, ¿no es cierto? Es decir, o sea, la atracción de Vaca Muerta o por manejar los destinos de Vaca Muerta es mucho más fuerte que cualquier otro interés porque
el futuro de la patria, de alguna manera, también está ligado a Vaca Muerta y a su explotación. Sí, adelante. Sí, o sea que creo que eso es lo que ha cambiado en torno a lo que eran tradicionalmente las internas del movimiento popular neuquino. No tiene que ver con el movimiento popular neuquino, tiene que ver con los intereses externos a la provincia, que vienen a jugar en la provincia, tratando de, bueno, que alguien les abra la puerta, les dé, digamos, una cara local o una caricatura local, para poder llevar en su boleta y tratar de arrebatar esto que el movimiento popular neuquino construyó ladrillo sobre ladrillo durante más de 60 años. Y también Vaca Muerta, porque si algo hemos dado a luz ha sido este desarrollo desde el movimiento popular neuquino. Estamos hablando con Ana Pechen, candidata a vicegobernadora de la provincia de Neuquén, en la fórmula que, bueno, encabeza el candidato a gobernador Marcos Cotman por el partido provincial. Ana, bueno, una última semana movida también del gobierno provincial. Yo hacía una lectura, no sé si pasa por ahí tampoco, un poco quiero decir, esto de, bueno, a veces señales que se dan del gobierno nacional no son tan claras, si bien está ese consenso de que el camino tiene que ver con Vaca Muerta, y un poco vos lo mencionabas también claramente, pero digo, esa necesidad de también Neuquén tener ese contacto con, bueno, la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Esa importante reunión del gobierno la semana pasada, donde, bueno, se busca ese vínculo directo al margen de, bueno, la buena relación circunstancial que pudiera tener en este momento el gobierno de Omar Gutiérrez con Sergio Massa. Bueno, había quedado expuesto en la Oil and Gas en Neuquén, pero al mismo tiempo, bueno, Neuquén también tratando de transitar un camino, acaso sabiendo de esas inestabilidades nacionales, ¿no? Bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Siempre nos ha costado mucho que nos reconozcan, digamos, todo lo que significa la autoría local, ¿no? Entonces, bueno, Omar ha puesto realmente interés en establecer relaciones también, no solamente con Estados Unidos, con Europa, con los países árabes, con todas aquellas, digamos, representaciones que tienen interés en participar como inversores en Vaca Muerta, ¿no? Que de hecho hay de todas las nacionalidades. Y en ese mano a mano, lo que sí llama la atención es que por primera vez bajan los embajadores a una provincia. Generalmente estas reuniones se hacen en Buenos Aires y se deciden en Buenos Aires. Pero bueno, eso tiene que ver con varias cosas, ¿no es cierto? Que es la estabilidad jurídica que tiene Neuquén y también la estabilidad de sus bonos, que son superiores, digamos, cuando uno los analiza en el contexto del tiempo que los de la nación. Entonces hay una mayor credibilidad en las autoridades provinciales que en las autoridades nacionales por situación que no nos hace feliz, ¿no es cierto? Es decir, porque si algo ha tenido el movimiento popular neuquino es que ha acompañado a cualquier gobierno nacional, cualquiera sea su signo político, que la ciudadanía haya elegido. Y esto que existe a nivel nacional es lo que impide a veces establecer esos mecanismos de seguridad, de confianza que necesitamos, porque Neuquén claramente tampoco es una isla, para que las inversiones se consoliden y no se piense solamente en lo que garantiza Neuquén, sino que lo que garantiza el país también. Bien, te quería preguntar puntualmente respecto de unas declaraciones que estuvieron dándose estos últimos días. Estuvo hablando Luis Juez, que aspira a ser gobernador de Córdoba, bueno, vinculado a Juntos por el Cambio. Bueno, estuvo ahí en el programa de Mirta Legrand hablando acerca de la democracia y de que, bueno, palabras más, palabras menos, que en 40 años de este proceso democrático que atravesamos desde los primeros años 80, de 1983, bueno, no le había cambiado la vida a nadie en buena medida, digamos. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? No las había escuchado, pero me parecen espantosas, ¿no? Es decir, la verdad que tratar de desvalorizar la democracia justamente muestra la falta de ética de muchos políticos que para sus fines personales o para quedar bien con algún sector de la ciudadanía utilizan palabras grandilocuentes que muchas veces ni siquiera están en su propio sentido, ¿no? Porque no he escuchado a Juez en otras oportunidades decir semejante cosa. Pero hay vientos internacionales que levantan las banderas del fascismo y pareciera que algunos políticos creen que de esa manera van a juntar los votos suficientes para llegar o a la gobernación o a la presidencia. La verdad que me parece realmente triste, muy triste. La paradoja... No se entienda el valor de la democracia en una sociedad que
que sufrió sangre por eso, ¿no? Claro, claro. La paradoja es que esos discursos es como que se canalizan también a través del sistema democrático, ¿no? Es como que es Sí. la defenestración de todo lo que tiene que ver con la política, al margen del color político, del pensamiento, digo, y de todos modos se sigue dando dentro del juego democrático. Obviamente celebramos que sea así, no queremos que sea de otro modo, pero digo, es un extremo. No, por supuesto. No, por supuesto. Estoy dando una opinión absolutamente diferente, Claro. y rescatando que los valores de la ética no se pueden abandonar, ¿no es cierto? Es decir, en pos de que todo vale en la política. No vale todo en la política. La ética está primero. Ana, bueno, como siempre un gusto poder tener una entrevista con vos, una charla con vos. Seguramente, bueno, tenemos... tema fechas, claro, porque uno decía, ¿cuándo podría ser pensé rápidamente, ¿cuándo va a ser la próxima vez que hablemos con Ana Pechen? El tema fecha de la elección, digamos, ¿no? No, todavía no está. Hay un amplio margen todavía de tiempo para poder definirla, así que no sabría decirles. Bien, bueno, vamos a seguir hablando seguramente en los próximos días o meses. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para los dos. Un abrazo grande. Ana, adiós, buenas tardes. Bueno, ahí escuchaban la entrevista que hacíamos con Ana Pechen, 2 veces vicegobernadora de la provincia, candidata a vicegobernadora en la fórmula también que integra con Marcos Cotman, el referente del sector azul del MPN. Bueno, un poco también para que vayan conociendo el pensamiento político, el pensamiento sobre Vaca Muerta que tiene, bueno, esta referente, podríamos decir histórica también dentro del partido provincial, bueno, de tan amplia experiencia. Lo otro que estuvo ocurriendo en las últimas horas, en los últimos días, bueno, fue una visita muy importante de una delegación de referentes diplomáticos, de embajadores de la Unión Europea, que estuvieron aquí en la provincia de Neuquén entrevistándose con el gobernador Omar Gutiérrez, con referentes del gobierno, bueno, buscando esa proyección para, sobre todo, el shale gas de Vaca Muerta, esos acuerdos diplomáticos, acuerdos con el gobierno nacional. Le hemos hablado ya de ese acuerdo marco entre YPF y Petronas con, bueno, esa posibilidad de máxima para el gas de Vaca Muerta, ¿no? Ese proyecto que vienen trabajando ambas empresas. Bueno, la contraparte política que también tuvo un rebote aquí en la provincia de Neuquén en las últimas horas, con delegaciones de 12, 13 países que estuvieron aquí en la provincia de Neuquén. Bueno, básicamente lo que están planteando los diplomáticos europeos básicamente es la necesidad de un marco interno que, bueno, le dé cierta certeza, cierta seguridad. Volvemos al latiguillo de la seguridad jurídica, de la necesidad de alguna normativa que le dé impulso a la posible llegada de inversiones en este contexto en el que, bueno, hay un escenario favorable para el país, para ir trazando ese camino de desarrollo de inversiones que cuando se den esas condiciones finalmente repercutan también en una aceleración en la producción y la beta exportadora más clara de Vaca Muerta, ¿no? Esto de poder salir con envíos de gas natural licuado a gran escala. Se necesitan inversiones mega millonarias de acuerdo al tamaño de ese emprendimiento. Una escala grande y posible requeriría por encima de 10.000 millones de dólares. Se habla también de instancias intermedias, modulares, plantas modulares que podrían ir agregando capacidad instalada de procesamiento para ese gas natural licuado. ¿Qué significa también el gas natural licuado? Bueno, básicamente esto de poder volver el gas en estado gaseoso, pasarlo al líquido para poder subirlo a barcos. Esos barcos que, hoy por hoy transitan el camino inverso, es decir, llegan en invierno a Argentina para complementar la demanda doméstica. Bueno, lo que se está trabajando, lo que se está proyectando es esta chance de, bueno, construir una planta de licuefacción. Europa interesada en función del conflicto entre Ucrania y Rusia que ha implicado recortes a nivel mundial en la cadena de suministros. Bueno, ven a Argentina como esa otra posibilidad de poder ir trazando acuerdos que en un futuro de mediano plazo podría estar implicando la salida de gas natural licuado desde la cuenca neuquina, desde Neuquén, con ese proceso saldado de inversiones de infraestructura. Se necesitan gasoductos, se necesitan inversiones en upstream, esto es en producción y perforación en Vaca Muerta, que garanticen la sustentabilidad de esa producción, ¿no? De que Argentina pueda proveer
de este gas al mundo. Bueno, se nos pasó este primer bloque rápido de Mejor Energía TV, de este capítulo 34 que estamos compartiendo con todas y todos ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos.